Sí, al final cambiaré más. Vale. Bueno, pues por una parte muy satisfecho porque creo que hemos jugado un partido de tú a tú a uno de los dos mejores equipos de la liga, como ya hicimos en casa, y esto me satisface mucho. Y por otro lado, pues jodido porque bueno, llegar a un final con opciones y que se te escape, pues nunca te gusta, ¿no? Yo creo que allí nos ha faltado pues, una suma de creerlo de verdad y una suma de saber jugar los momentos finales, pues, por nuestra falta de experiencia y por las pocas horas que entrenamos juntos, pues ahí nos ha faltado calidad, nos ha faltado cosas a que cogernos, y bueno, y ellos sí que han sabido que jugar, y de ahí pues que se ha decantado el partido. Bueno, súper satisfecho de mis jugadores porque nunca se rinden, cada día lo hacen un poquito mejor, y bueno, y tengo la satisfacción de saber que podemos jugar contra todo el mundo y que evidentemente pues jugar en el campo del Castelló y que te piten 28 faltas a 12, pues bueno, pues es ya casi imposible, ¿no? Porque lo tienes que hacer muy bien, pues si encima lo vas intentando, pero te tiran 34 tiros libres, pues bueno, a golpe de triple y con el corazón te vas metiendo al partido, pero yo creo que la diferencia es muy abultada, y bueno, un equipo que recupera tantos balones, un equipo que defiende tan físico, que no acabe en bonus ningún cuarto, pues bueno, te complica mucho las cosas, te hace trabajar de cada canasta, después de buenas defensas recibes 2 tiros libres, bueno, te va desanimando, y aún así el equipo pues ha dado la cara todo el rato, hasta el último minuto. Incluso hemos tenido una jugada para un triple deliberado después de tiempo muerto para meternos a 3, que si hubiera entrado pues a lo mejor nos hubiera dado opciones. No ha sido así. Felicitar a Castelló y bueno, desearles suerte para este tramo final, que va a ser impresionantemente emocionante. Luego un jugador como Hackinson, ¿no? Se nota la calidad y la proyección que tiene, y bueno, que se ha tirado el equipo a la espalda, ¿no? Se suele decir. Sí, bueno, pude venir de unas semanas realmente muy malas, pero es un jugador con un talento impresionante, y cuando le salen las cosas bien es muy difícil de defender. Sí que es cierto que bueno, él está en una dinámica de primer equipo y entrena muy poco con nosotros, y hay momentos que le cuesta. Él es humilde y lo intenta siempre, pero pues no siempre él sabe jugar con el equipo y el equipo con él, ¿no? Y es un poco lo que hemos ido arrastrando todo el año con él y con Sulejmanovic, que ahora ya no está. Pues bueno, y esta es un poco nuestra dificultad, ¿no? Y un poco lo que te decía, llegas al final del partido y te coges a jugadores y no a conceptos, ¿no? Y esto es difícil ganar partidos así. Luego decías que bueno, la parte de arriba pues estará emocionante, pero bueno, la zona de playoff y de salvarse pues tampoco... Bueno, ahora estábamos mirando el partido de Cáceres contra Plas, y gana Cáceres, nosotros estamos matemáticamente salvados, que es nuestro objetivo deportivo, y bueno, vamos a esperar este resultado, que supongo que para vosotros os gustaría que fuera al revés, pero bueno, vamos a mirar qué pasa. Si nos salvamos hoy, pues a disfrutar del último partido que nos queda, porque nosotros no hemos descansado todavía, nos queda uno solo, disfrutarlo en casa, intentarlo ganar como siempre, y esperar qué pasa con los demás si nosotros metimos y puede ser.